sí, sí, no. Entonces Dios nos da la oportunidad y nosotros lo que les decía hace un rato, tenemos el gran privilegio de que hoy tenemos internet, tenemos acceso a tantísimas cosas para mirar y estudiar otras versiones y estudiar muchas cosas, quizá historia, hay cosas muy importantes, perdón, que nos ayudan para edificarnos y aprender. Cuando yo entendí esto, entonces lo hice juiciosamente, pero entonces ahora entendiendo, esto no es para guardárselo uno, ¿sí? Sino para edificación del cuerpo. Si él me lo está entregando y me está dando esto, yo tengo que ir rápido a entregarlo por bien. Yo hago como las vasijitas esas que, si usted llena una jarra de agua y la deja ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con una jarra que está llena de agua y se queda ahí? Se estanca, se mocea la jarra. Exacto, todo le pasa, pero si yo hago esto y estoy sirviendo, vuelve y se llena, llega más conocimiento, llega más revelación, más... Se empoza. Exactamente. Entonces, esto es una cosa mutua, ¿sí? Entendiendo que solo tenemos una cabeza que guía, no tenemos ni dos, ni tres, ni cuatro cabezas. Eso lo tenemos que entender, que si somos un cuerpo, pertenecemos a Cristo. Pero ahorita vamos a mirar por qué o cómo identificar que somos el cuerpo de Cristo. Ya vamos para allá. Ahora sí, yo va, que tenía para aportar. Sí, tengo algo bonito y es que el que descendió por encima, el que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, él es el que hizo todas estas cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Dice el versículo 11, y mismo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué es lo que yo quiero dar a entender con esto? Y es que nosotros no tenemos que hacer un curso para hacer lo que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, hace en cada uno. Nosotros no tenemos que ir a elucubrar cosas tratando de adivinar o de hacer algo que no me corresponde porque no me ha sido dado. Eso es natural, como ser usted mujer y no costarle ningún trabajo ser mujer, o ser hombre y no costarle ningún trabajo ser hombre. Eso ya está dado, está dado. Entonces dice, él mismo, no el pastor Pepito Pérez, o el líder tal, o el que tiene tal habilidad. No, aquí no dice eso. Dice que el que constituye es el mismo Señor Jesucristo por su Santo Espíritu, a quienes van a edificar la iglesia, a quienes van a perfeccionar la iglesia. Es Él. Y sabe a quienes coloca en cada lugar. En cada lugar. Si se pone uno a mirar a toda la congregación, estamos reunidos en un lugar, y yo empiezo a mirar caras, el espíritu de la carne me dice, uy, esta hermana tiene cara de profeta, aquel tiene, mejor dicho, ese puede ser el mejor pastor, aquel es el mejor evangelista, y empiezo yo a adivinar la obra de Dios que ya está hecha. Eso es como lo que a mí más me llama la atención, en el sentido de decirles, usted ya es lo que es por la obra del Espíritu Santo. Ahora, usted es lo que es y usted es el que tiene que desarrollar lo que es, porque eso sí no lo va a hacer el Espíritu Santo. Eso es la determinación de cada uno de nosotros de querer hacer personas útiles al cuerpo. Prepararse, ¿no? Sí, claro, a fin de perfeccionar y edificar el cuerpo. Yo soy el que me tengo que preparar. A mí no hay otra manera. O sea, que es que para qué está el Espíritu Santo realmente. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo, que fue como abrió Jenny hoy la enseñanza? Es la obra del Espíritu Santo en cada uno. Y que no es mágico. Esto no es mágico. Eso toca es meterse en la Biblia, trabajar, estudiar, dedicarle tiempito, que llegue cansado, que fue que trabajé 8 y 10 horas. Lo que a una persona hace descansar es, la fatiga del día es meterse en la palabra. Mire, eso es una cosa, yo no sé cómo será eso, pero es extraordinariamente precioso cuando uno está cansado, ojalá aburrido del patrón, del jefe, de lo que sea, y meterse en la Biblia. Wow, eso es una... termina uno de estudiar y se acuesta tranquilo, reposado. Entonces, recordemos esto esta mañana, que quiero recalcar un poquito. Él mismo constituyó. Él mismo constituyó. Es una cosa que hay que estudiarla, hay que mirar, porque hay una serie de cosas que viene diciendo ahí el Espíritu Santo en la palabra, que él mismo hizo.
pero ¿dónde quepo yo? ¿Cómo estoy ahí como parte del cuerpo? ¿Dónde estoy yo ahí? Porque es necesario descubrirlo, no mágico, no porque otro venga y le ponga la mano y declaro, eso no existe, no es bíblico, no es bíblico. Necesita usted meterse en la presencia del Señor para descubrir quién es. Eso lo venimos diciendo hace tiempo. Si yo no me meto en la Biblia, no sé quién soy, no sé quién soy. Si no me meto en la Biblia, yo soy lo que diga el pastor. Eso sí soy. Como el pastor dice que yo soy, eso soy. Pero si yo voy a la Biblia, voy a contarle un poquito de paréntesis. A mí alguien me dijo, Dios me dice que usted es pastor. Y me mandó a pastorear por allá a una parte. Un fracaso total. Pero un fracaso rotundo. Hasta que llegó un señor por allá de los Estados Unidos, creyente también, y me dijo, ¿y a usted quién lo nombró pastor? Yo le dije, fulano de tal, dijo, usted no es pastor. Usted no sabe la maleta que me quité encima en ese momento. Porque no sabía ni qué hacer con ese título. Pero era que no sabía. Eso fue un descanso tremendo hasta que el que me llamó fue el mismo Señor. ¿Sabe cuánta carga tengo? Ninguna. Tengo gozo, esperanza, alegría realmente de servir al Señor, de estudiar, de trabajar la Biblia. Eso me agrada muchísimo. Pero porque es que es Él, no las personas. Entonces, ojo con lo que dice el Espíritu Santo. Y Él mismo, el que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, a usted lo constituyó. Usted es el que sabe. Y el que va a descubrir en él, Lo va a descubrir. lo va a descubrir. ¿Qué constituyó? Byron Sandoval. Precisamente esta semana les quiero compartir una enseñanza que el Señor nos daba, con un ejemplo, pues hablando de lo que decía ahorita don Giovanni, era Giovanni, lo siento, no don Giovanni, sino este, hagamos de cuenta que podemos tener la oportunidad cada uno de ser socio de una persona que tiene una empresa. Entonces la persona de la empresa tiene el pensamiento bastante claro, sabe para dónde quiere ir, o sea, tiene todo claro, tiene todo organizado. La idea que tiene de empresa está muy bien estructurada. Entonces, cuando yo hablo con la persona, probablemente me doy cuenta que si me hago socio puedo confiar. No necesito ni que me muestre el equipo de trabajo ni lo demás, porque con saber que la persona que está organizando la idea y la empresa está clara y organizada, pues puedo estar tranquila del resto. Entonces el Señor nos decía, como es lo mismo con Cristo, ¿no? La iglesia es idea de Él, fue idea del Señor, no mía. Y la cabeza de esa idea está muy clara, está muy organizada. Tanto así que Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Él dice, yo soy el que doy crecimiento a la iglesia. Entonces puedo yo estar confiada de que lo que él está haciendo en todo su cuerpo, pues es obra de él, no mía. Pero para confiar, pues yo debo conocer. Yo debo entrar a conocer y a aprender de qué se trata esa obra, ¿no? Porque ¿cómo voy a confiar en algo que no conozco ni siquiera? Entonces, era lo que el Señor nos enseñaba ahorita, escuchando a Johanny hablar, entendía que sí es así con mi esposo aquí, que pues si estoy confiando, ¿qué pasa? O sea, lo que demuestra la confianza que yo tengo en la obra que Cristo está haciendo en la iglesia es que yo estudio esa obra, es que yo entro a conocerla. Entonces, pues la reflexión es, bueno, ¿qué está pasando? ¿Si estoy confiando en eso o no? Ok, muchas gracias. Bueno, dicho todo lo anterior, quiero preguntar algo. Entonces, ¿cómo saber cómo es el cuerpo? ¿Quién es el cuerpo? Ya identificamos cuál es la cabeza, ¿cierto? Y entonces ahora para saber el cuerpo, ¿cómo sé cuál es el cuerpo de esa cabeza? ¿Cómo se sabe? Pues el que sigue la verdad, el que yo veo, que hace lo que el Señor dice. Muy bien.
excelente, excelente. Porque entonces el cuerpo tiene que ir coordinado con la cabeza, ¿cierto? Y se nota, se tiene que ver. Y entonces, para entender un poquitico, si pensamos en eso, entonces, ¿qué viene siendo el cuerpo? ¿Qué viene siendo la iglesia? Señor. Quisiera hacer como un poquito de recuento y es, hay algunos versículos en la Biblia que son ciertos, obviamente. ¿Algunos? ¿Me están escuchando bien? Sí. Hay algunos versículos en la Escritura que hablan de que Dios sabe que somos polvo. Se escucha muy bajito, pastor. ¿Me están escuchando bajito o me están escuchando bien, hermanos? Yo lo escucho bajito. Bajito, siempre. Voy a tratar de hablar duro. Entonces cogemos versículos de la Biblia para decir, es que somos débiles, Dios dice que somos carne, Dios dice que somos polvo, Dios dice, Dios dice, Dios dice. Como una especie de excusa para lo que nosotros como creyentes no debiéramos vivir. Para lo que nosotros como creyentes no debiéramos vivir. Entonces, me parece muy bonita la pregunta, muy acertada. ¿Cómo saber cómo es el cuerpo? ¿Cómo saber cómo es el cuerpo? Ya sabemos de qué estamos hablando, ¿cierto? Porque lo que vamos a descubrir es maravilloso. En el sentido de identidad, de pertenencia, de posición y de responsabilidad frente a lo que Dios dice que usted y yo somos. Nada más, es como eso, es como empezar a mirar, son cositas muy lindas que vamos a empezar a mirar. Entonces, si usted peca, dice, no, pero es que es la carne. Allá Pablo dice que lo que quiero hacer no hago, pero que lo que yo sí quiero hacer eso hago, y que, bueno, un enredo ahí, y entonces ahí nos excusamos, ¿cierto? Y también miramos, no, es que todo el pecado está en la carne, pues la carne a mí este cuerpito me invita a pecar. Este cuerpo me invita a pecar. Entonces, con eso en mente, para la pregunta que introduce Jenny, ¿cómo saber cómo es el cuerpo? ¿Quién es el cuerpo? Entonces, es bueno tenerlo ahí. Es bueno tenerlo ahí porque las respuestas no se van a hacer esperar en este estudio de la Sagrada Escritura. Vamos a mirar qué es el cuerpo. ¿Cómo saber qué es el cuerpo? Hablamos bastante mal de él. Muy mal, hablamos en ocasiones. Pero el Espíritu Santo viene para ubicarnos, Eso es lo más importante. Bien. Bueno, entonces nosotros vimos un versículo que le hemos hecho bastante énfasis varias veces, hablando de discernir, ¿cierto? Que es la palabra clave que vemos allí. Dice, si usted come pues la cena y participa de ella indignamente, sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Y entonces muchos se enferman y muchos duermen, ¿cierto? Y uno dice, bueno, y entonces, ¿cómo se discierne el cuerpo? ¿Qué es eso? Pues es lo que estamos haciendo ahora. Ya vimos que el natural no lo puede discernir, ¿cierto? Porque se ha de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Muy bien, espiritualmente, ¿cierto? Entonces nosotros ya estamos dotados para poderlo discernir. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos dieron? Espíritu Santo. Espíritu Santo. Por lo tanto, sí podemos discernir, porque Él nos está guiando, nos revela la verdad y nos recuerda lo que ya se dijo, ¿cierto? Entonces, Él no nos va a dejar equivocar y nos invita todo el tiempo, bueno, usted tiene que venir a mirar. Entonces, mire esto, ya sabemos que ese cuerpo tiene una cabeza y que la cabeza es Cristo. Pero ahora necesitamos saber cuál es el cuerpo y cómo es el cuerpo y qué hace el cuerpo, para qué es el cuerpo, ¿cierto? Entonces, si el cuerpo no hace, ¿se puede saber lo que alguien piensa? No. No, la acción es la evidencia del pensamiento, ¿no? Muy bien. Entonces el cuerpo va a manifestar lo que esa persona es, ¿cierto?
El cuerpo va a manifestar, va a mostrar lo que esa persona es. ¿Tenemos responsabilidad en eso o no? Demasiadas, todas. ¿A quién vamos a representar entonces? Cristo, al mismo Señor. Casi nada, ¿no? Entonces vamos a ver eso. El Señor Jesucristo tuvo antes una posición de cuerpo. Es decir, Él no está haciendo ahora las veces de cabeza porque tiene un privilegio. No. Él primero pasó por cuerpo. El cuerpo obedece a la cabeza y lo vamos a ver en las escrituras, porque esto no es mágico. Es decir, el Señor Jesucristo no está haciendo cabeza porque sí, porque tan chévere, porque es Dios. No. Para Él llegar allí, primero que tuvo que ser Cuerpo. Enseñado. muy bien, fue enseñado. ¿Cómo sabemos eso? ¿Quién de pronto recuerda algo? No sé, se le ocurre. ¿Cómo sabemos eso? Él actuaba. Pues cada vez que él iba a hacer algo decía que él no lo hacía solo, sino porque Dios lo decía. Muy bien. Eso dice que tiene una cabeza, ¿cierto? Yo no hablo por mi propia cuenta. Lo que yo hago, lo hago porque veo hacerlo a mi padre. Luego puso a su padre por cabeza. Y eso lo dice Corintios. Dice, Dios cabeza de Cristo. Cristo cabeza del varón. El varón cabeza de quién? De la mujer. ¿Y la mujer cabeza de qué? De nada. Diga, la mujer gloria del varón, dice las escrituras. Y eso lo podemos ver. Pero yo les quiero mostrar una escritura hoy que me pareció bastante importante para llegar a entender un poquitico acerca de qué es la iglesia. Miremos, por favor, Lucas 7. Vamos a mirar esta escritura, porque esto es bastante importante. ¿Qué es lo que es la iglesia? ¿Qué es lo que es ese cuerpo? ¿Sí? Entonces estaba el Señor y vino, miren, 7, podemos leer desde el 6, creo yo. Sí, leamos desde el 6 hasta el 10, por favor. ¿Quién me ayuda? Leo. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. Pare ahí, por favor. Pare ahí, por favor. Aquí hay algo que quiero, primero que todo, no sé si conocen la historia de este suceso. Un hombre que es un centurión y tiene a cargo hombres, o sea que es un hombre de autoridad, ¿cierto? Pero él se acerca, él hacía muchos favores al pueblo judío. Era un hombre, como tenía una excelente posición, pues podía usar de esos privilegios para ayudar y apoyar. Y entonces en otras de los evangelios cuenta que ellos le dicen, venga, este hombre, escúchelo, o sea, es un buen hombre, él ayuda y etcétera. Entonces él se acerca y le dice, Señor, no te molestes en ir. O sea, pues yo no me considero digno para que tú entres en mi casa, pero solo di la palabra, ¿cierto? Di la palabra, le dice ese hombre. Mire lo que ese hombre entendía, que dice solamente si usted dice la palabra ya. Entonces, mire lo que dice el 8, que es donde quiero hacer el énfasis. Por favor, lea. Dice así, porque... Dale, Nelson, dale. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Hasta ahí. Y tengo... Hasta ahí. ¿Qué está diciendo ese hombre? Que recibe órdenes. Muy bien. Cuando dice también, ¿qué le está diciendo a él? Que él también lo hace.
O sea, aquí están igual de condición. Muy bien. Le está diciendo, yo también sé que usted también recibe órdenes. O sea que usted es un hombre bajo autoridad. ¿Sí? ¿Y eso qué implicaba? Miren y verán lo importante. Miren lo importante de entender en dónde empieza la autoridad. Cuando usted se somete a otro, entonces usted ya puede después ser autoridad o ser cabeza, que es lo que estamos viendo el Señor. Entonces dice así el 8, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo, a este ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Pero escuchen que esto es lo más tremendo, el 9. Nelson. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Escuche bien. ¿Cómo le llama el Señor a eso? Fe. 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 ¿A qué? ¿A qué le llamó fe? A saber que él estaba puesto bajo autoridad. Muy bien. Es más, dijo poquita. Dijo, nunca he visto tanta fe para uno que entiende lo que significa estar bajo autoridad. ¿Sí? Y la iglesia entiende que está bajo autoridad. Voy a hacer una pregunta con todo el respeto en esta mañana. ¿Usted actúa por las órdenes de su cabeza, que es Cristo? ¿O todavía miramos que subió y bajó el dólar? Que las noticias dijeron hoy que esto, que la familia se maneja hoy así o asá, porque es que tal cosa, que ahora es que ya no manda tanto el varón, sino que ahora las viejas, porque la liberación, que los negocios se manejan así o asá, porque es que ahora dicen que, ¿sí? Que si usted no empeña hasta lo que entonces no puede conseguir, que usted tiene que pedir prestado, etcétera. Podemos hacer 1000 preguntas de nuestra vida cotidiana y mirar y analizar. Pero aquí la cuestión es un análisis pequeño personal. ¿Yo de verdad estoy bajo las órdenes de mi cabeza? ¿O todavía mis argumentos, mi forma de pensar, es que leí allí, es que el médico dijo, es que ahora salió esto de moda, es que ahora no hay que tanta vaina porque salió esto y lo otro? ¿O realmente estoy bajo las órdenes de esa cabeza? Tal vez no. Deberíamos devolvernos un poquitico en la historia y pensar en Eva. ¿Qué dijo Eva? Ah, pues él dijo que si comía me moría, pero tanta vaina. De pronto me como el fruto y pues yo mejor me aconsejo yo misma y ahí voy a mirar a ver qué pasa. Y se lo comió y ¿qué pasó? Se murió. Dios le dijo, si comes te mueres. Y se lo comió y ¿qué pasó? Se murió. Pero a ella le pareció que, ¿será que hoy es diferente? Creo que no ha cambiado. Eso es lo lindo de la palabra. Pasa el tiempo y pasa la historia, pero la palabra dice permanece para siempre. Ella no cambia. Entonces, solo para pensar un poquitico, yo quiero que usted se vaya hoy a meditar esta semana con esta pregunta. ¿La iglesia está bajo la autoridad de Cristo o bajo la autoridad de quién? Porque es que esto es personal. Si usted ya entendió que usted es cuerpo, que usted es iglesia y que usted va a reflejar a esa persona, porque es el cuerpo, entonces tenemos que evaluar fuertemente esto. Esto no es un juego. Yo estoy diciendo esto con sumo cuidado, con sumo respeto, pero porque realmente me lo pone el Espíritu Santo en mi corazón, que necesitamos hacer una autoevaluación. Señor, ¿hay alguien que levanta la manito y la manito y la manito? Sí, es que es como para ponerle pausa a semejante palabra.
porque realmente no es cualquier palabra la que se acaba de decir en este momento. Y como para hacer la pausa en el siguiente sentido, ¿qué estoy entendiendo? Entonces yo le voy a preguntar dedocráticamente a algún par de hermanos, ¿qué entiende por estar bajo autoridad? ¿Por qué estar bajo autoridad es tener mucha fe? ¿Por qué es eso? Porque si seguimos diciendo y diciendo, se nos puede enredar la cosa. Entonces, vamos a parar aquí un momentico, así como el que no quiere la cosa. Vamos a preguntar, Lisette, ¿qué entiende que por usted estar bajo autoridad o lo que sea, tiene mucha fe? Entiendo que yo debo estar unida al pensamiento, es un mismo pensamiento. Debo entender con claridad que el que está por encima de mí, yo poderle entender, comprender, obedecer, imitar, para que los que están conmigo vean en mí lo que yo veo del que está sobre mí, ¿sí? O sea, la autoridad que yo veo. Es un mismo pensamiento, es estar unida, es obedecer, es vivir, es practicar, es demostrar que en mí estoy viviendo lo que veo, lo que oigo, lo que aprendo de mi padre. Gracias, hermana Liz Byron, que levantó la mano. Bueno, aquí lo vemos un poco así, es el cuerpo hace lo que la mente piensa, ¿cierto? Si la mente está unida al pensamiento del Señor, pues eso es lo que va a manifestar el cuerpo, ¿cierto? Y si la mente está unida al pensamiento del Señor, es porque la mente cree. Y eso es que él vio mucha fe en ese momento. Él creyó sin argumento, él entendió que que hay que ser uno en el pensamiento con el Señor, y eso es lo que va a manifestar en el cuerpo. Bien, gracias, familia Sandoval. La familia Torres. Yo pienso que cuando entiendo que estoy bajo autoridad, estoy confiada, segura de lo que yo voy a hacer, no lo hago porque se me antojó, sino porque estoy guiada. Y esto trae a mi vida un descanso, una tranquilidad, y puedo de alguna manera expresar el carácter de Dios a las personas que están a mi alrededor, mirar a mi esposo. Siempre que estoy en esta enseñanza, se los he dicho y se los he hecho saber, estoy muy concentrada en entenderme que soy iglesia aquí primero para allá afuera, ¿no? Entonces, ver a mi esposo como lo ve Papá Dios, como dice el Señor que Él es. No es fácil, se los he dicho, no es fácil, pero tengo la tranquilidad y la certeza de que quien me guía es el que es. Gracias. Antes de darle el paso a la siguiente hermana, digamos que en esta pregunta que se hizo de cómo así que este man que está bajo autoridad tiene mucha fe. Yo noto que está resumido todo el discipulado que hemos hecho hasta ahora, los que hemos estudiado el discipulado. Porque lo que vimos al principio es el hombre queriendo ser independiente de Dios. En el mismo momento que el hombre quiere ser independiente de Dios, ¿cuánta fe hay en su cabeza que es su creador? Pues ninguna. Decidió no creerle a su creador y por eso quiso ser independiente de Dios. Pero este hombre dice
Así como usted, Jesús, yo también estoy bajo autoridad. Luego, usted cree, yo creo. Diga la palabra y mi siervo será sano. Y mi siervo será sano. A mí me parece extraordinario. Por eso quería preguntar, por eso quería conocer el corazón de ustedes, pero estoy anonadado realmente. Me siento muy feliz de escucharlos hablar. Es eso. No tener tanta fe es no estar bajo autoridad. Es gobernarme yo mismo. Es querer ser independiente de Dios. Caminar en mis propias ideas, aunque leo la Biblia, aunque hago cosas, sigo actuando bajo mis propios criterios, como le digamos ahorita por allá en Corintios. Hermana Julieta, ¿iba a decir algo? Que pues para mí se entiende bajo la autoridad es hacer lo que Dios nos dice en la palabra. Y como no palpamos, tenemos fe. Tenemos el que tiene fe es el que no ve, pero siente que Él está ahí. Pues para mí es eso. Gracias, Julieta. Jenny. Sí. Quiero leer una escritura para que usted se dé cuenta desde dónde empezó esta historia. Génesis 1, 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense. Llenen la tierra, sojúzguenla y señoreen en los peces, en las aves, en todas las bestias. Esta autoridad que Dios ya le había entregado al hombre sobre la tierra, aquí, o digamos en el ámbito de la tierra, porque no tiene autoridad para operar en el mundo espiritual, en el mundo celestial más bien. El hombre opera aquí. Por eso el Señor Jesucristo se tuvo que hacer un hombre para venir a mostrar eso. Él no fue la excepción. Él no dijo, bueno, es que yo soy Dios, entonces voy a ir como Dios. No, escuche bien. Aquí Él viene y desde allí dice, yo le daba autoridad al hombre. ¿Qué fue lo que vio y puso en el hombre? ¿Qué podía hacer el hombre para poder ser autoridad? Que fue lo mismo que vimos ahorita que hizo el Señor Jesús. Para poder ser autoridad, para poder ser cabeza, ¿el que hizo primero? Estar bajo autoridad. Muy bien. Entonces, ¿cómo vio al hombre? ¿Qué podía hacer el hombre para poder ejercer esta autoridad que le había dado? ¿Qué vio en el hombre? Estar bajo autoridad. O sea, dijo, el hombre puede ser obediente. El hombre se puede someter. Y entonces podrá tener la autoridad. Pero nos cuesta mucho trabajo. O sea, de que Dios no hubiese puesto esa capacidad en el hombre de ser, o sea, de estar bajo autoridad, si no lo hubiese hecho obediente. Él nos creó así. Exacto. Es decir, hasta hoy no cambia. Tú y yo podemos someternos a la cabeza. Y entonces sí podemos hablar de autoridad. Pero fíjese que voy a poner un clic aquí en esta enseñanza. Cuando dice el centurión, di la palabra. ¿Cómo se ejerce esa autoridad? ¿Las mías? La palabra. Di la palabra, le dijo. Y él sanará. Porque las palabras que yo hablo, dijo el Señor, no son las mías, sino las de mi Padre. Creo que hay mucha enseñanza que ha hecho daño y una de esas es el plan A, el plan B e inclusive el plan C, hablando de Dios. Dios no tiene plan A, ni B, ni C, porque si Dios no hubiera capacitado al hombre para entender lo que es autoridad, entonces estaría adivinando. Vamos a hacer este man a ver qué pasa. A ver qué sucede. A De ver, pronto puede. sí. Miremos a ver si de pronto me sale de esto y si no, ya tengo preparado el plan B. Entonces, él no tiene ese tipo de cosas. Él sabe, yo coloqué aquí, él cree que el hombre puede. ¿Por qué cree? Porque es su hechura. Exactamente. Porque lo hizo bajo esa autoridad de él.
Entonces él entiende, cree, sabe desde la eternidad que yo puedo estar bajo autoridad. No es a ver si este man quiere o puede o no puede, no. Todos los seres humanos, absolutamente, tienen la capacidad de estar bajo autoridad. Todos. Entonces, Joa, De la autoridad divina, ¿no? De la autoridad divina. sí, entonces, Joa, con eso podemos entender por qué nos llama cuerpo. Porque es que el cuerpo obedece naturalmente a la cabeza. Mi cuerpo no hace un esfuerzo terrible para obedecer a la cabeza, sino lo que la cabeza dice, eso hace el cuerpo. Por eso nos llamo cuerpo, porque es absolutamente natural. Solo se necesita una cosa para que eso funcione así. ¿Qué? Obedecer a la palabra. Hay algo antes de eso para Creer. obedecer. Creer. Algo más. Hay una cosa que es supremamente importante aquí, que hay que decirlo. Para que este cuerpo naturalmente haga lo que esta cabeza dice, ¿qué tiene que haber aquí? Conocerlo, entenderlo. Unidos. Muy bien, Estudiarlo. estar unido. Fíjese, si esto estuviera separado, no se puede. Pero para eso nos unió a él. Eso fue lo que pasó en la muerte. Los voy a unir a mí para que ahora me obedezca, porque es natural. Ahora tienes la naturaleza mía. Puedes obedecer. Comunión. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Esto es una historia maravillosa. Nos ha costado mucho llegar acá. Yo empecé diciendo eso. No es fácil transmitir estas cosas. Son demasiado espirituales. ¿Sí? Pero las podemos discernir. La Escritura no lo dice, porque nosotros no somos naturales. Somos espirituales. Por eso cuando el Señor a mí me da una orden, yo voy inmediato. Y no crea, a uno le tiembla todo, decir muchas cosas. Tal vez me van a tirar piedra como lo hicieron con él. Yo no soy la excepción. ¿Sí? Tal vez lo echen. A mí me han echado en muchos lugares. No me vuelven a hablar. Todo lo que quieran. Pero yo entendí un día una cosa. Tengo una cabeza. Yo no tengo dos cabezas. Mi cabeza es Cristo. Y entendí que soy cuerpo. Por lo tanto, procuro mantenerme unida, en comunión para saber qué me toca hacer. Y yo entonces, Es tremendo. Esto es tremendo. Yo no le estoy diciendo que esta palabra de esta mañana sea cualquier cosa. Usted tal vez allá no lo puede percibir, pero a mí me tiembla todo. A mí me tiembla el ser entero de saber que esto son cosas sumamente, pero sumamente sublimes, delicadas, que por eso se dañó toda la historia, por la insujeción de uno, por uno que se rebeló y dijo, ay no, yo voy a hacer lo que a mí me parece. Y entonces a veces uno llega y dice, ay, yo voy a hacer esto, y pues Dios dice que sí, que haga, pero a mí me parece, yo voy a ir a ver qué pasa. Y eso uno toma decisiones allá a la loca y hace un poco, y uno cree que eso no es nada. Pero eso no es fe. Mucha fe es cuando yo digo, pase lo que pase, y venga lo que venga, me toca hacer caso. Porque si Él dijo, mi cabeza, así es, yo solamente obedezco. Me cueste lo que me cueste. Vamos a llorar, nos va a costar. A veces es difícil que nos tachen de retrógrada, torcidos, duros, hipócritas, nos dicen, ¿cómo es que le dicen? Se desvió, rebeldes, yo no sé qué, porque usted no sigue las doctrinas de los hombres, sino porque cuando fui a verificar la verdad, yo dije, wow, está un poquito desfasada. Me toca alinearme, me toca concertarme para que la orquesta suene bueno. No puedo ser un saxofón por allá todo chueco, cantando allá, tocando el bambuco ese y todos allá con una filarmónica bien estilizada y yo desafinada ya y haciendo el ridículo. No, no se puede.
nosotros necesitamos entender que para estar concertados, simplemente hay que oír la cabeza, estar unidos, ponerle atención al Espíritu Santo, dejar que Él me guíe, dejar que Él me enseñe. Y eso no lo va a hacer en otra parte. Créame, puede ir. Yo no descalifico a ningún profesional, a ninguno. Los psicólogos son maravillosos, ayudan mucho, todo eso, ¿sí? Pero cuando usted está buscando consejos en otro mortal, perdóneme, pero usted todavía no ha entendido cuál es su cabeza, ¿sí? Yo no le digo que no vaya a donde un profesional que le pueda ayudar, claro, pero usted siempre que esté allí tiene que tener en cuenta lo que dice su cabeza, ¿sí? Además, hay hombres brillantes y maravillosos que también hacen parte del cuerpo, son profesionales y mucho mejor si se puede. Para cualquier cosa, para cualquier decisión. Sí que salió ahorita de moda que yo no sé, que hay que invertir en esto y en aquello porque el dólar tal cosa, muy bonito, está de moda, chévere, pero ¿qué dice en mi cabeza? ¿Sí? Porque si no, estamos todavía andando como a mí me parece, como yo creo. Y a la iglesia, al cuerpo, no le es permitido, porque eso es un fenómeno. Imaginen una cabeza caminando por un lado y el cuerpo por el otro. Eso es un fenómeno. Eso no es permitido. Le digo claramente, a usted y a mí no nos es permitido hacer lo que nos da la gana. O sea, nosotros, Fractura el cuello, perdón. señora, En un momento se fractura el cuello donde la cabeza vaya para un lado y eso es un fenómeno, eso es anormal, eso es terrible. O sea, aquí tenemos que entender que yo me tengo que ajustar a lo que es la cabeza, para armonizar, para coordinar, para hacer parte, para que eso suene muy chévere, esa sinfonía, haya armonía y todo, fluya. Señor. Me voy a permitir leer una escritura para ponerle, digamos que esa sazón, ese sabor bien delicioso a lo que Jenny está diciendo. Dice, si quiere vayamos todos por favor a Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses 2. Hermana Lady, por favor, si tiene la otra versión, apenas yo lo haga su necesidad. Dice desde el versículo 3. Primera de Tesalonicenses 2, desde el versículo 3, dice de la siguiente manera. Porque no es nuestra exhortación, no proviene de error, ni de impureza, ni es por engaño, sino que somos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Entonces dice, así hablamos, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Eso tiene que ser evidente. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como saben, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Creo que ninguna de las dos la congregación ha escuchado. Una, ni palabras ni lisonjeras, ni estamos buscando el dinero de ninguno. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres. Creo que eso es claro en todos los hermanos que nos han acompañado hasta ahora. Ninguno de nosotros quiere ser superior al otro. Yo soy igualito o menos que todos ustedes. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros. Aunque podríamos hacerlo, dice la Escritura, como apóstoles de Cristo o como servidores de Cristo. Versículo 7, que es la parte que quiero darles a conocer, enfatizar. Antes somos tiernos entre ustedes, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Cada palabra, créanme que es con la ternura de Cristo. Es con el sabor que le pone el Espíritu Santo. Por eso es con temor y temblor lo que uno enseña, realmente. Es queriendo o deseando en nuestro propio ser que cada uno pueda tener la identidad propia en Cristo Jesús, no de nadie, no de una comunidad, no de un nombre, no defender absolutamente nada que no sea
el estar unido a Cristo, el parecerse a Cristo, o ser idéntico a Cristo, o estar buscando la estatura de Cristo. Nada más. Por eso la importancia de ser responsables con nuestra comunión con Él. Porque si somos responsables de nuestra comunión con Él, entonces el Señor Jesús nos va a mirar y va a decir, este hombre tiene cualquier cantidad de fe. ¿Por qué? Porque quiere permanecer, desea permanecer en unidad con la cabeza que soy yo. Eso es tener fe y es lo que estamos viendo. Todo esto que estamos hablando y lo que está resumiendo aquí Tesalonicenses es con ese propósito. Como decía Jenny, no es fácil. Hay veces hasta ofendido se pone uno que le digan, y le digan. Pero necesitamos hacerlo. Si no fuera así, este libro había dejado de ser hace muchos años, la Sagrada Escritura. Porque has dicho una sola vez, ¿para qué lo repetía más? Pero este libro se ha mantenido a pesar de, y se seguirá manteniendo porque usted y yo necesitamos que el Señor nos diga, nos diga, y nos diga, y nos diga. Lo necesitamos. Y esa es la ternura de Dios, es el amor de Dios, el cuidado de Dios, es la especialidad de Dios con la iglesia, con el cuerpo, con nosotros. Eso me parece increíble. Hermana Lady. Dice, nuestra predicación no se origina en el error, ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Byron. ¿Lo puedo leer en esta versión? Como ven, no predicamos con engaño ni con intenciones impuras o artimañas, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos. Y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado ni de ustedes ni de nadie. Como apóstoles de Cristo, sin duda, teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes, o bien fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino también les abrimos nuestra propia vida. Muchas gracias. Bueno, hermanos, yo quisiera que se animen y nos compartan hoy qué quedó en su corazón. ¿Desde qué versículo era, amor? El 3, ¿no? Mi vida desde el 13 en adelante. Ay, gracias, qué pena. Tenía el micrófono abierto. ¿Alguien que se anime y quiera compartir? ¿Qué le habló el Señor a su corazón? ¿Qué entendió? ¿Qué se lleva hoy? Que no sé, lo que quieran. Bueno, yo
Hoy me quedó que es importante cuando escudriño y tengo identidad y sé quién soy y, y a quién le pertenezco, es importante sujetarme, obedecer, todo esto en amor y en Él, ¿no? Entendiendo con discernimiento la gran labor y el gran privilegio que como iglesia tengo, y más en esta época. A mí la verdad me ha hecho un llamado y el Señor me está llamando desde hace mucho tiempo porque estoy entendiendo y cada vez entiendo más lo que soy en Él, lo importante que soy para mi casa, para mi comunidad, para las chicas que trabajan conmigo, el gran privilegio y el honor que Dios me ha dado, me ha concebido de expresarles y exponerles quién es mi cabeza y quién es mi papá. Entonces, cada estudio que tengo con esto afirma más mi identidad, la responsabilidad que tengo como iglesia, como hija, y me motiva a seguir trabajando y a seguir expresando el amor que Dios ha depositado en mí. Como en una ocasión en Hebreos, el Señor me dijo, soy una criatura hecha en amor para amar. Entonces eso se me ha quedado a mí. No es fácil, hermanos, como todos lo sabemos que no es fácil porque a veces como que queremos hacer lo que se nos da la gana y obrando de esa manera pues obviamente encontramos desilusión, pesa más la ira, la contienda, mis deseos, mis cosas, pero eso de alguna u otra manera me ayuda y me indica que debo organizarme, debo profundizar en la palabra, debo intimar con Él para nuevamente ubicarme, me ubica. Muchas gracias, muy lindo. ¿Quién más? ¿Quién más se anima? Es muy tremendo cómo el Señor aterriza como las ideas, ¿no? Entonces, no, que hay que estar unidos al Señor, bueno, lo que uno normalmente puede leer o estudiar por encima a veces, pero él dice, no, no quiero solamente que lo repita como, como por repetirlo, ¿sí? Sin entendimiento, así decía, como el que toma esta sangre y come este pan, pero sin entendimiento, pues va a hace juicio a sí mismo de lo que está tomando. Entonces, es hermoso como el Señor, pues, me aterriza y hoy entender que todo se resume en la dependencia, ¿no? Pues sí, siempre voy, parece que vamos a querer o voy a querer ser mi propia autoridad, pero él me invita a que no es así, a que él me puede enseñar, él me puede guiar, me recuerda, a que así como Cristo no hablaba las palabras de él, sino las que le daba al Padre, pues yo puedo hablar las que me da el Padre también, las que me da Cristo en ese orden de ideas. Y el día que pueda yo tener hijos, pues ellos van a ver en nosotros las palabras del Padre porque las vimos en Cristo y porque Cristo las vio en el Padre. Entonces, sí es una invitación muy especial a mi vida el dejar de querer autogobernarme para dejar que Él gobierne. ¿Vas a hablar? Sí, ¿no? Lo que puedo ver es que ayer mi esposa me hace una pregunta y me comentaba lo que había mirado y era que, bueno, si la cabeza está ordenada o es organizada, el cuerpo refleja y obedece pues lo que le dicta la cabeza. Entonces, en este caso, Cristo es mi cabeza, yo soy parte de su cuerpo, Él está ordenado y
y organizado, ya dio las indicaciones, yo obedezco, entonces más me queda es ver si estoy obedeciendo, si yo estoy reflejando lo que él es. Entonces la invitación de hoy es a conocer a mi cabeza y a manifestar esa conexión que hay de él y yo. Buenos días. Bueno, y estaba pensando en Efesios 2 y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, los cuales anduviste en otro tiempo. Pensaba en eso porque al ver el avance, lo que ha hecho Dios en mi vida en este tiempo, y poder entender que me introdujo a la familia de Él, a su espíritu, ya se hace más claro que es el Espíritu Santo el que guía mi vida, el que por Él viene un don para yo poder servir y que el cuerpo sea edificado. Es más claro y es maravilloso, me trae libertad porque entonces no me tengo que parecer a nadie, sino que debo entender, o sea, tener relación con Él para entender qué fue lo que me dio y para qué soy útil, como dice su escritura. Gracias.